Continuando, Historia del Arte, en el Aula Mentor, vamos a hablar del barroco en España, de un momento cumbre del arte español. Todas las características que se han considerado propias del arte barroco en Europa se dan igualmente en España, especialmente dos de los componentes que resultan de mayor incidencia en la trayectoria que siguen las manifestaciones artísticas del nuevo periodo. Una monarquía absolutista y una iglesia católica, poderosa, más empeñada que nunca en exaltar su propia devoción frente al mundo protestante. Curiosamente coincide este momento cumbre del arte español con una de las mayores decadencias políticas y sociales del país, pero paradójicamente es muy probable que esta situación tan negativa también contribuyera al éxito artístico del periodo barroco, porque este arte de la propaganda y de la apariencia era el idóneo para una monarquía que debía de mantener una imagen de dignidad y poder. El barroco español, en Europa, también para la Iglesia, el barroco fue útil, porque un arte de la expresividad y que conmueve fácilmente al sentimiento era el mejor reclamo a su propaganda y también el medio de conservar su protagonismo tanto en el ámbito espiritual como en el temporal, a través de unas imágenes de apariencia muy real con las que consolar sus penas o sobre todo un camino hacia la más honda religiosidad. En su conjunto, el barroco español resulta uno de los más singulares e importantes de toda Europa, especialmente en pintura, donde la nómina de pintores universales es sorprendentemente amplia, pero también en la escultura, a través de la peculiaridad de la imaginería y de la arquitectura que pasa de la austera simplicidad de las primeras obras a la exuberancia del barroco pleno y el abigarramiento ornamental de nuestro rococó. En cuanto a la arquitectura, hay unos condicionantes de la arquitectura barroca española que se adentra en el siglo XVII con varios condicionantes principales. En primer lugar, las dificultades económicas en las que se va a ver sumida la corona y que afectan al desarrollo de nuestra arquitectura. Después, la influencia enorme que sobre todo en un primer momento va a tener la arquitectura del Escorial y que va a marcar una impronta en el primer barroco. También la preponderancia de la Iglesia Católica como principal mecenas del barroco español, no solo porque fue el estamento que menos sufrió la crisis económica, sino también por una ansia de propaganda que encuentra en España un país emblemático para ello. Por último, el protagonismo de Madrid, la nueva capital, que en este siglo debe ponerse a la altura de su nueva dignidad. La evolución de la arquitectura barroca española irá desde las formas más sobrias de influencia escurialense del primer barroco a las formas exageradas y de complejos programas ornamentales que caracterizan el barroco medio y aún de forma más extravagante el rococó español. En cuanto al pleno barroco, podemos decir que uno de los arquitectos más emblemáticos del primer barroco español será Juan Gómez de Mora, nacido en Madrid en 1586 hasta 1648, no solo por su estilo tan característico en el que introduce algunas variantes a la influencia herreriana, pero manteniendo siempre el tono elegante y sobrio en sus edificios, sino también por la cuantía de las obras realizadas, la mayoría de ellas en la nueva capital del reino, Madrid. A partir de los años centrales del siglo XVII, la arquitectura barroca española va perdiendo paulatinamente su residuo clasicista, su tono severo, y adquiere un mayor grado de recursos ornamentales y lumínicos que lo sitúan dentro plenamente del lenguaje genuino del estilo. En cuanto a la escultura religiosa, podemos decir como características generales de la escultura barroca española que se puede hablar de una escultura de tema eminentemente religioso, porque ya lo hemos dicho antes, que el principal mecenas artístico va a ser la Iglesia. Esta, a partir del Concilio de Trento, utiliza la imagen artística como elemento que mueva a la piedad y el sentimiento religioso, lo que explica la abundancia de encargos escultóricos por parte de parroquias, catedrales, que los exhiben principalmente en las procesiones de Semana Santa, máximo exponente de la teatralidad barroca, al servicio en este caso de la propaganda religiosa. Por ello mismo, también destaca esta escultura por su realismo, a veces patético, con tal de conmover al espectador. Su expresionismo exagerado en ocasiones y el efectismo que siempre producen los juegos de luz
y las composiciones movidas con tal de impactar en el espectador. Las dos escuelas de la escultura barroca española, podemos decir que hay dos, y que van a aparecer en España en esos momentos, serán la escuela castellana y la andaluza, con sus máximos exponentes en Gregorio Fernández y Martínez Montañés, respectivamente. Ambas son tremendamente realistas, incluso con un cariz dramático, pero la castellana resulta más hiriente, más exagerada, con la expresión del dolor siempre a flor de piel y una utilización exagerada de la sangre como recurso patético. La andaluza, por el contrario, presenta composiciones más sosegadas y más equilibradas, aspirando siempre a conservar los ideales de la belleza. En cuanto a la pintura, es el siglo de oro de la pintura española. La pintura española del XVII corresponde a un momento de esplendor excepcional, cuya influencia alcanzará no solo a los artistas inmediatamente posteriores, sino a movimientos pictóricos mucho más tardíos y modernos, como el movimiento impresionista, que vio en pintores como ejemplo Velázquez un anuncio de la importancia del color y de la pincelada suelta como técnica de expresión espontánea y viva. La pintura barroca española es fundamentalmente religiosa, puesto que aquí el principal mecenas es la Iglesia, pero no obstante también se frecuentaron otros géneros como el bodegón español, siempre sobrio y austero, la pintura de género o el tema mitológico, aunque eso sí menos frecuente que en otros países. En cuanto a los grandes pintores, podemos decir que los autores potencian la importancia del color y del efectismo de la luz, que al principio del siglo sigue las corrientes tenebristas, pero que pronto adquiere la diafanidad y brillantez que le son características. Asimismo, es también una pintura de técnica muy libre, de pinceladas sueltas y manchas de color, de pastosidad gozosa y gran fuerza expresiva. Siendo tan numerosa la nómina de grandes pintores barrocos en España, deben distinguirse las diferentes escuelas o núcleos que se desarrollan. Así, hay una primera generación de pintores entre los que destacarían Francisco Ribalta, Giuseppe Ribera, Francisco Zurbarán, Sánchez Cotán y Alonso Cano. Y en una segunda generación en la que distinguimos el núcleo andaluz, con pintores como Murillo o Valdés Leal, y el núcleo madrileño con nombres como Juan Carreño, Antonio de Pereda o Claudio Coello, sin olvidar entre ellos el caso excepcional e intemporal de Velázquez. Hablemos de él. Diego de Velázquez, una trayectoria vital. Diego Velázquez nace en Sevilla en el 1599, principal ciudad de España, en el siglo XVII, debido al tráfico con las Indias. Se forma pictóricamente en el taller de Francisco Pacheco, a la postre suegro del pintor. Vinculado en un principio al tenebrismo, pronto su pintura será más variada. De hecho, es su indudable talento el que va fraguando en él un estilo propio y una técnica inigualable, que le convierten en pintor de Felipe IV en 1623. La amistad con el rey, que le otorga carta blanca para realizar la pintura que guste, la visita que le hace Rubens en 1628 y los viajes a Italia en el 1629 y 1649 le forman definitivamente, convirtiéndole en uno de los pintores más excepcionales de la historia. Su influencia alcanza hasta el mismo movimiento impresionista. Fallece en Madrid en 1660. En cuanto a la trayectoria pictórica, podemos decir que su pintura resultó muy superior a la de sus contemporáneos, a quienes superó técnica, composición, innovación, reflexión moral, variedad y prestigio. Su estilo varía rotundamente desde sus composiciones sevillanas hasta 1623, inmersas todavía en el tenebrismo, hasta la aclaración total de su paleta, que lo eleva a la categoría de gran intérprete de la perspectiva aérea, como demuestra en Las Lanzas o La rendición de Breda. Sus composiciones no poseen gran movimiento, pero nos obligan a observar los aspectos primordiales a modo de zigzag, a lo que suma la contraposición de personajes y situaciones distintas, para producir un dinamismo que supla la ausencia de movimiento físico.
Velázquez no es un naturalista obsesionado por la representación de la realidad tal cual, sino que su excepcionalidad intelectual le lleva a realizar una pintura que estudia la realidad y la interpreta, elevándola a la categoría de lo reflexivo, y en este sentido supera la imitación del mero naturalismo carabeguillesco.